Ya estamos de regreso en Fórmula Financiera. Tenemos en la línea telefónica a Fernando Perfecto. Él es el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saluda Marco Antonio Mares. Marco, muy bien, gusto en saludarte, igualmente al público que nos escuche, muy buenas noches. Gracias, Fernando. Bueno, pues hoy se cumplen 90 años de Mexicana de Aviación. Ustedes lo celebraron, pues ahí prácticamente con un meeting. Hiciste algunas declaraciones, decías que el gobierno mexicano ha demostrado incapacidad para que Mexicana retome el vuelo. Cuéntanos si estás viendo que el gobierno mexicano sea incapaz de que haya nuevos inversionistas y reanuden las operaciones en Mexicana de Aviación. A mí me parece que lo que yo comenté, justamente, Marco, la falta de capacidad que el gobierno ha mostrado en el manejo de la situación de Mexicana, pues se empieza a ver muy claramente el día de hoy. Quiero repetir, como otras veces lo he hecho con ustedes, Marco, Pepe, buenas noches, que pues de estos 11 meses, 4 nos hemos pasado trabajando en un plan fallido de PC Capital avalado por el gobierno federal y que terminó siendo un fiasco, 4 meses valiosísimos. En ese mismo sentido, yo creo que no se midió desde el gobierno federal la magnitud y el alcance de la crisis en la que cayó la aviación mexicana con la degradación a categoría 2, por un lado. Por otro, la participación incremental desde el punto de vista del porcentaje de participación de mercado de las aerolíneas estadounidenses, y evidentemente que ahora vuelve a salir este tema con el tema de Volaris y algunos permisos que esta aerolínea está solicitando de manera extra bilateral a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil para poder volar ciertas rutas de Mexicana a Estados Unidos, y esto en el contexto evidentemente del impacto, como ya lo hemos platicado en múltiples ocasiones, en las tarifas, en el empleo y pues en el sector aeronáutico en México, Marco. Entonces yo creo que son síntomas preocupantes. No es la primera vez que ASPA lo dice, lo ha dicho desde hace muchos años, en el sentido de que este país sí está urgido de una política de aviación comercial, de una política sectorial que ponga orden en el sector, válgase la redundancia, y que proyecte la aviación comercial mexicana al muy largo plazo con independencia de regímenes sexenales y partidos en el poder. ¿Qué tal, Fernando? Te saluda José Yuste, ¿cómo estás? Pepe, muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches, gusto en saludarte. Igualmente, Fernando. Oye, hoy sabemos la condición muy complicada de Mexicana de Aviación. Hay 2 grupos que probablemente entren a capitalizarla. Si no fuera esto para el 9 de agosto, que es la fecha límite, ustedes han empezado en propuestas. Tengo entendido que incluso han dicho que, en dado caso, Bancomex pudiera prestar estos 9 aviones que tiene y juntar algo más y emprender la operación de Mexicana. ¿Esto sí se puede? Pues mira, Pepe, evidentemente que la quiebra ha estado en la mente de todos nosotros desde el primer día en el cual la administración de Gastón Azcárraga y Manuel Borja solicitaron el concurso mercantil. Siempre nos ha quedado claro que es una alternativa evidentemente no deseable. Por allá del mes de octubre, cuando el intento por tomar control del nuevo grupo aeronáutico de Enrique Castillo Sánchez Mejorada de ICSE no fructificó, tuvimos al menos 2, si no es que 3 reuniones a nivel de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Trabajo y Previsión Social, analizando las premisas de un plan de autoarranque, válgase la expresión, en la cual se proponía exclusivamente con esos 9 aviones de principio y habiendo tomado como parte del capital de la empresa los pasivos laborales, pudiéramos proyectar con una inversión mínima la reestructura de Mexicana y la operación de la misma para evidentemente hacerla más atractiva, ya que, como se ha dicho también en múltiples ocasiones, la empresa, en dado caso que pudiera llegar a volar, pues va a valer el primer día mucho más de lo que vale ahora, y en ese sentido estamos retomando ese plan. Nosotros hemos sido más que prudentes, más que pacientes, hemos sido consecuentes con la serie de decisiones que se ha tomado. Y bueno, pues pensamos que si no se da en los siguientes días, de aquí al viernes a más tardar, una solución exitosa por parte tanto del gobierno federal como de algún grupo de inversionistas,
nosotros nos sentimos capaces, con la experiencia y el conocimiento necesarios como trabajadores, de hacer un intento nuevamente por recuperar nuestros empleos y ofrecer una alternativa más al público usuario. Bueno. Sí, Fernando, y bueno, ya en la parte de reanudación de las operaciones, no sé si sea correcta la nota que estoy viendo, pero en la nota habla de la posibilidad, hablas en una declaración que te atribuyen a ti, de la posibilidad de que el gobierno pudiera hacer un préstamo a la empresa para que reanude sus operaciones. Pues mira, es algo en el que ya discutimos, creo que la penúltima vez que platicamos, incluso con Mari Carmen, en lo cual evidentemente no estamos de acuerdo algunos de nosotros, ¿no? Y en el caso particular, así como el gobierno insiste en que no habrá recursos públicos para la reestructura de Mexicana, pues nosotros seguiremos insistiendo y trabajando en el sentido de que no estamos pidiendo como trabajadores mexicanos dádivas o regalos, porque entendemos muy bien que el contribuyente no tiene por qué pagar los costos de empresarios más bien, de empresarios ineficientes. En este caso sabemos que el plan de salida del concurso mercantil, sancionado por la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nos puede en un momento dado ofrecer una alternativa de solución que, si bien para los más ortodoxos de los ortodoxos se considera extrema, pues yo creo que nos deberían permitir intentar con una estructura financiera lógica y razonable, como en otros muchos sectores, como ya también lo platicamos, Marco, y pudiéramos contemplar esa alternativa, porque aparte como sindicatos, pues no podemos quedarnos con los brazos cruzados viendo cómo se nos va la fuente de trabajo. Sí, aunque el problema obviamente es el del capital, Fernando, lo dices bien, porque si en dado caso quiebra Mexicana, aunque ustedes se quedaran operando los 9 aviones y digamos que Bancomex cediera estos aviones, que lo veo también muy cuesta arriba porque es la garantía que tiene su crédito, pero que lo cediera, aún así van a requerir capital, y entonces ustedes plantearían que el capital viniera del erario público. Pues mira, sabemos muy bien que la banca de desarrollo, banca de segundo piso, está conformada en su capital por recursos que provienen del erario público. Ahí se capitalizan y empiezan a hacer su negocio. Y bueno, y si decimos que también ya lo platicamos, que si bien se rescataron bancos, allí podríamos decir que se rescataron tal vez banqueros, carreteras, ingenios en un puro estilo muy ortodoxo y que a muchos no nos gusta, de pleno rescate. Pues también hay recursos que se canalizan al sector privado, evidentemente. Ahí tenemos ya muchos ejemplos, y también platiqué que en el último año 2010 se canalizaron recursos al sector privado por más de 200,000 millones de pesos, lo cual está bien. Entonces, bueno, pues nosotros creemos que merecemos la oportunidad al menos de intentarlo y de ser escuchados. Sí, bueno, y esto ya han hecho algún intento, ya han tenido alguna plática, independientemente de que hemos escuchado reiteradamente por parte de los representantes del gobierno, del secretario del Trabajo, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hoy, precisamente, en un comunicado conjunto, hablaban de que están abiertos y dispuestos a la negociación, al diálogo, pero que no se van a utilizar recursos del erario para el rescate de Mexicana. Sí, yo creo que esa posición que hemos platicado con los secretarios del Trabajo y Previsión Social y de Comunicaciones y Transportes es tan respetable como la posición de trabajadores que necesitan y quieren trabajar. En ese sentido, pues nosotros seguiremos insistiendo, y no obstante, de manera muy primordial, en primera instancia, nosotros pensamos que el gobierno debe continuar contribuyendo, nivelando la cancha, perdón por la expresión, creando condiciones verdaderamente accesibles y viables para que alguno de estos dos grupos de inversionistas puedan concretar su oferta y no estar pidiendo o requiriendo, si es que lo han hecho, condiciones imposibles de cumplir. Por ejemplo, el que se pida que primero lleguen los 250 millones de dólares y después a ver si les dan la concesión para operar, a ver si se pueden comprar las acciones de Tenedor acá, a ver si los sindicatos, que ese no es el caso, no adoptamos una posición inflexible, pues lo único que están haciendo es aportar a que no se dé este proyecto. Y por otro lado, me parece que también es relativamente entendible después del fracaso que el mismo gobierno federal sufrió en primera persona al haber avalado a un grupo de la calidad
evidentemente negativa de PC Capital. Y bueno, pues qué bueno que se estén protegiendo desde el punto de vista político, desde el punto de vista público, desde el punto de vista financiero, pero pues ahora sí que lo que se necesita aquí es objetividad, frialdad y voluntad para poder contribuir positivamente al desenlace exitoso de este problema. Pues Fernando, perfecto, secretario general de ASPA, muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario, gusto de saludarlos, Marco, Pepe, muy buenas noches. Gracias, Fernando. Gracias. Nos vemos. Hasta Vamos luego. a un corte, regresamos.